¿Qué tal están todos? Bueno, como les estuve mencionando hace rato, el día de hoy, como que ya terminamos todos los ejes, el día de hoy vamos a desarrollar lo que serían eh, los exámenes anteriores, ¿verdad? Vamos a empezar con el examen que había salido el año 2022, ¿sí? Les voy a proyectar yo el PDF que tengo y vamos a ir resolviendo juntos y vamos a ir despejando las dudas que tengamos acerca de esos exámenes, ¿ok? Bueno, eh, como ya les estuve mencionando, este es el examen del año 2022. Desde no sé a partir de qué año los exámenes se dividen en dos filas, tanto fila uno como fila 2, ¿ok? Primero vamos a realizar el examen de la fila uno, ¿sí? Y quiero que alguien, pueden ver ahí todo el texto, ¿verdad? Hice un poco chico para que se entre la mayor cantidad posible de párrafos, ¿verdad? Porque es un texto un poco largo. Bueno, alguien puede leer. Yo sé que soy pesado, ¿verdad? Pero para que sea un poco más interactiva la clase nomás. Alguien se ofrece a leer el primer párrafo, así como hacían en el colegio. Voy a leer. Dale, dale. Muchas gracias. Narrador y poeta paraguayo, sin duda el escritor de su país más importante del siglo XX, 20. creo, ¿verdad? 20. Y Sí, sí. uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. Pasó su niñez en el pueblo de Iturbe, lugar que le sirvió de inspiración para muchas de sus creaciones. En 1932 se escapó de su casa para alistarse en el ejército durante la Guerra del Chaco. Esos años, durante los que permaneció en la retaguardia, fue crucial al proporcionarle anécdotas y vivencias que alimentarían su literatura. Muy bien. Muchas gracias, Misela. ¿Alguien se ofrece a leer el segundo párrafo? El texto es una biografía de Augusto Rabasto, como ven acá en el título. ¿Quién se ofrece? El segundo párrafo. Ana. Perdón, Sofía. Sofía levantó la mano. Ok. Sí. En- Desde 1936 trabajó en Asunción como periodista para El País, del que fue luego director. Por entonces, con Josefina Pla, Eriv Campos Cervera y otros pocos, inició la renovación poética paraguaya de la década de 1940. En 1944 viajó a Gran Bretaña con una invitación del Consejo Británico y trabajó allí como corresponsal para su periódico y también en la BBC de Londres, donde fue el primer locutor paraguayo y a su regreso fue forzado al exilio tras la Revolución de 1947, cuando se ordenó su arresto, hecho que lo obligaría a vivir en el exterior por más de 40 años. Muchas gracias, Sofía. Creo que se ve muy chico. Voy a agrandar un poquito más para que puedan ver mejor. Ahí. Bueno, ese es el segundo párrafo. ¿Quién puede leer el tercer párrafo? ¿Alguien? Cualquiera nomás. Claudia, Elena. Ahí, Ana. Dale, Ana. En 1976 se integró al plantel de profesores de la Universidad de Toulouse, en Francia, donde enseñó literatura y guaraní hasta 1984. En 1982, durante una visita que realizó a su país, fue expulsado del Paraguay y se le confiscó el pasaporte, acusado por el régimen de Alfredo Stroessner de adoctrinar a la gente joven con la ideología marxista. Como única prueba, se presentaron documentos que demostraban que había estado en Cuba. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Voy a leer yo estos dos últimos párrafos que sobran, ¿sí? Porque después vamos a hacer el examen de fila 2 y así para que puedan participar en los otros. Muchas gracias a las que leyeron. De 1985 en adelante, fue un opositor activo del gobierno de Stroessner y actuó como embajador no oficial del Acuerdo Nacional en Europa. En febrero de 1986 publicó una carta abierta al pueblo paraguayo, que circuló ampliamente dentro del país y en la que exigía
en la que se exigía una transición pacífica a la democracia y poco después de la caída de Stroessner regresó al Paraguay. En noviembre de 1989 recibió el Premio Cervantes, máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos, cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. La biografía, ¿verdad? Es una compilación de textos extraídos en las fuentes consultadas. Acá pone las fuentes, ¿verdad? Los enlaces. Este es el párrafo, el texto, perdón, que salió ahora en la fila 1 del examen del año 2022. Bueno, y todos los ejercicios que vamos a ver a continuación están basados en ese texto que estuvimos leyendo. El primer ejercicio dice, y yo quiero que ustedes me vayan diciendo la respuesta, vayan activando sus micrófonos o en todo caso en el chat, ¿verdad? Y después vamos a ir, o sea, a medida que hacemos, vamos a ir controlando, ¿sí? Bueno, dice, el sinónimo contextual de la palabra inspiración. Acá en el texto, si vuelvo a subir, ¿verdad? Acá vieron como en el primer párrafo la palabra inspiración está en negrita y está subrayada, ¿verdad? Entonces lo que acá nos está preguntando es cuál es el sinónimo contextual de la palabra inspiración. Ahí veo que todo el mundo me está diciendo A. Muy bien. La respuesta correcta es A. Es iluminación, ¿verdad? La respuesta al ejercicio 1 es A. Pueden ir haciendo si quieren tener una matriz, pongan 1A, ¿verdad? Bueno, el ejercicio número 2 dice, el párrafo que contiene error de concordancia es el número. Y ahí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Volver al párrafo, ¿verdad? Volver al texto, perdón, estoy alzando. Y lean, bueno, como que no entra todo el texto, ¿verdad? En una sola página porque es muy extenso. Entre el primero, el segundo y el tercero y el cuarto, ¿cuál de ellos? Uno de ellos tiene el error de concordancia. Lean bien y díganme en cuál hay un error de concordancia. ¿En cuál de los párrafos? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el uno, dice Ana. A ver, otro, si pueden leer. Ana, ¿en qué parte del primer párrafo está el error de concordancia? En la última parte sería, dice, esos años durante los que permaneció en la retaguardia fue crucial y creería que tiene que ser fueron cruciales porque habla de esos años. Excelente, Ana. Tiene que ser esos años, ¿verdad? Fueron cruciales. Acá está el error de concordancia. ¿Por qué? Porque fueron cruciales, se está refiriendo a los años, ¿verdad? Años está en plural, fueron cruciales, debe ser. Por eso el párrafo que tiene error de concordancia es el párrafo número 1, la opción B. ¿Ok? 22 Profe, entonces es B. ¿Sí? en el primer párrafo hay una parte que dice alistarse en el ejército. ¿No tiene que ser al ejército? ¿O está bien esa parte? En ese caso, En ese caso está bien utilizada la preposición en. Debería ser en el ejército. Al ejército no sabría si capaz se puede usar también, pero más a cuando se utiliza mal, cuando es para referirse a que se va a ir a tal lugar, ¿verdad? O en el ejército o que va a entrar en el baño. En ese caso sí está bien utilizado. Pero al ejército no te quiero mentir, no sé si puede ser que diga al ejército, pero en el ejército sí está de forma correcta. En el ejército. ¿En dónde dice eso? A ver, para alistarse en el ejército, acá está. Sí, estaría bien. Para alistarse al ejército. Eso déjame investigar, sí. Pero no estoy seguro si se puede decir al ejército, pero en el ejército sí. Porque muchas veces leemos textos que dicen formó parte del ejército o estuvo en el ejército de los Estados Unidos. Porque forma parte del ejército. Por eso se dice en el ejército. ¿Entendiste eso? No sé quién Sí, preguntó. profe. Yo. Gracias. Dale. Está correcto en el. Bueno, entonces el uno, ¿verdad? El que tiene el error de concordancia. Bueno,
El ejercicio 23 dice, en el párrafo, en 1944 viajó a Gran Bretaña con una invitación del Consejo Británico y trabajó allí como corresponsal para su periódico. A través de la palabra subrayada se establece la relación de referencia denominada y está entre anáfora y catáfora que ya vimos. Correcto, es anáfora. ¿Se acuerdan de cómo era anáfora, verdad? Primero se menciona, ¿verdad? La palabra concreta y después se lo reemplaza por el pronombre, ¿ok? Acá primero le está mencionando a Gran Bretaña y la palabra que está subrayada allí ya serviría para un reemplazo de Gran Bretaña. Esa es la anáfora. Primero se menciona la palabra concreta y luego se la reemplaza por su sustituyente. Anáfora. Y catáfora sería lo opuesto. Si yo digo allí y después recién menciono Gran Bretaña, en ese caso sería una catáfora. Muy bien. El 24 dice, el hecho que generó el exilio de Augusto Roabastos fue. Bueno, este ejercicio al menos no tiene mucho que ver con nuestras clases, sino más bien es de comprensión lectora, ¿verdad? Siempre salen unos cuantos de comprensión lectora y que tienen que ver con el texto. Por eso tienen que leer bien. ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen que es la correcta? ¿Se acuerdan del párrafo, verdad? He visto a alguien puso, a ver quién puso en el... Tiago puso D, Misela dijo D. ¿Qué sería la orden de su arresto? Sí, la respuesta correcta es la opción D, ¿verdad? Esto más bien, como ya le estuve mencionando, es un ejercicio de comprensión lectora, que va a depender del texto que salga en el examen, ¿ok? También el 25. Ahí Luciano preguntó si puedo mandar. Sí, sí, voy a mandar el PDF con las respuestas de las filas correspondientes. Sí, voy a pasar todo después. ¿No quieren sacarle? A ver, aunque este es el último que más o menos tiene relación con el texto. El ejercicio 25 dice, la declaración antigubernamental de Roa Bastos, según el texto, se manifiesta en el año. Voy a volver al párrafo, ¿verdad? Para que puedan leer. Voy a hacer un poquito, chicos. Ustedes pueden agrandar nomás en sus pantallas, ¿verdad? Dice, ¿en qué año se manifiesta la declaración antigubernamental de Roabastos? Lean, vuelvan a leer, porque yo le estoy dando ejercicio así, porque quiero que también practiquen la parte de comprensión lectora, porque sí o sí sacan esta clase. Y les hago leer a ustedes para que no esté yo leyendo, para que se esfuercen un poco y puedan tratar de cranear un poco, ¿verdad? Ahí dijo 1982, dijo Lorena. Tiago también dijo 1982. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿1947 dice Luciano? A ver, Sofía, Ana, ¿ya leyeron el texto? ¿O en proceso aún? Les digo cuál es la respuesta correcta, ¿sí? La respuesta correcta es la opción C. En el 25 la respuesta correcta es la opción C. 1985 dice, la declaración antigubernamental de Roabastos
según el texto se manifiesta. ¿En qué año él se consideró opositor del gobierno? Volvemos al párrafo, ¿verdad? Y dice, de 1900, acá ven todos, ¿verdad? El penúltimo párrafo. ¿Están viendo todo el penúltimo párrafo? Que empieza en 1985. De 1985 en adelante fue un opositor activo del gobierno de Stroessner, ¿verdad? Y a eso se refiere. ¿Desde qué año él empezó a considerarse antigubernamental, ¿verdad? ¿Desde qué año empezó a considerarse un opositor? Por eso es 1985. ¿Vieron cómo es importante también la comprensión lectora? ¿Entendieron? Ahí Sebastián mandó una cara de Yo, duda. profe, entendí ¿Entendiste? así opuesto a la gobernación, o sea que estaba en contra. Y sí, en realidad a partir de 1985 él prácticamente él se consideró un opositor activo del gobierno paraguayo. Y a eso está haciendo referencia, a partir de qué año él se declaró antigubernamental. Por eso es 1985. Algunos he visto que mandaron 1982, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en 1982? Que él fue expulsado del Paraguay. Y a partir de 1985 fue un activo opositor del gobierno. ¿Entendieron ese ejercicio, verdad? Pero eso más bien está relacionado con, a ver cómo digo, con el texto. Depende mucho del texto que le saquen. Bueno, el 26. ¿Cuál es la respuesta correcta en el ejercicio 26? Informativa. Muy bien. Veo que no tienen dudas ahí. Ustedes veo tenían lo del examen, ¿no? Porque todos están acertando. Bueno, se nota que estudiaron mucho. Se nota que saben mucho. Sí, está bien. Es informativo. No va a ser instruccional, ¿verdad? ¿Qué es Instruccional, epistolar, profe? epistolar. Bueno, epistolar, yo justo le quería hablar de eso, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan de los textos instrumentales? Los textos instrumentales, por ejemplo, eran aquellos que, ¿cómo eran los textos instrumentales? Aquellos que ya tenían una Una estructura estructura. preestablecida, ¿verdad? Una estructura preestablecida, los currículums y eso, ¿verdad? Los epistolares vendrían a ser las cartas. Yo, por ejemplo, en instrumental, y les pido perdón ahí, en esa zona, en ese tema, perdón, me confundí un poco y mezclé epistolar ya con instrumental. Instrumental más bien vendrían a ser los currículum, los recibos, los pagarés, los cheques. Epistolar tendría más que ver con las cartas, con las esquelas, ¿verdad? ¿Entendiste esa parte? Creo que Michelle la preguntó. ¿Sí? Bueno, epistolar entonces serían las cartas y todo eso. ¿Cómo eran esos otros tipos de cartas, esquela, y todo lo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Esos serían los epistolares. Los instruccionales serían lo mismo que instructivo, ¿verdad? ¿Cuáles eran los textos instruccionales? Como una receta. Como una receta, ¿verdad? Una receta o lo que da pasos, ¿verdad? Cómo armar algo, cómo utilizar un aparato tecnológico, cómo hacer una cosa. Esos serían los instruccionales. En este caso va a ser informativo, porque se acuerdan que yo les dije que las biografías y cualquier información, si habla de la guerra de la Triple Alianza, si habla de la guerra del Chaco, va a ser informativo, ¿ok? Por eso muy bien, he visto que no tuvieron duda. He visto que alguien en el chat puso Lorena Duchman, yo rendí eso, dijo. ¿Y qué tal, Lorena? ¿Ahora te parece más fácil o rendiste bien lo castellano en su momento? La verdad es que hubiese rendido, o sea, hubiese pasado. Ay, por ahí me escucho todo. ¿Qué pasó? Hubiese pasado. Hice total de puntos en castellano y en matemática hice 11 puntos. Y viste que nos dan, ¿verdad? Dos hojas. Uno sería el que se deja y otro el que se lleva. Entiendo. Sí, sí. Y yo empecé a hacer en el de matemáticas, hice, ¿verdad? Porque es el que está primero. Y después dije, mejor hago en mi hoja chica ya que acá me puedo equivocar y puedo marcar bien o mal la respuesta. Pero si acá marco ya me voy a equivocar ya. Y Y a no medida marcaste. que, no, a medida que iba haciendo, hice todo en el pequeño y empecé a pasar la primera parte en limpio. Y la gente empezaba a salir, ni siquiera eran o sea, las 1:30 horas que había pasado. Y ya empezaban a salir todos y me desesperé. Agarré
entregué mi examen y el que se fija ahora en esas cosas miró las dos hojas y me dio la hoja pequeña y yo salí. Ujú. Y después cuando salió las notas apareció que yo había sacado total de puntos en castellano, pero que en matemáticas había hecho un punto. De, Y había entiendo, sido, era porque no llegué a pasar en limpio en la hoja. entiendo. Y Y eso, por eso tienen que practicar un poco la velocidad también y, o sea, creo que relojes y eso no se pueden luego meter, ¿verdad? Creo que, no sé nomás si se puede, pero será que no se ha de poder llevar un pincelito, entonces sí, a la apurada marca y así. Y lo que yo recomiendo es si es que están seguros de algunos ítems, vayan marcando. Vayan marcando ya si es que saben, por ejemplo, sí o sí saben que es informativo y marquen. Y los ítems que no están seguros, háganle como una rayita ahí al lado. Yo siempre que rindo hago así. Por ejemplo, el 24, ítem 24, yo no estoy seguro, le pongo así una rayita más o menos. Por eso entonces, si ya me tengo poco tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar en cuáles son los ítems en donde puse la rayita y voy a ver, me falta el 24, me falta el 30, me falta el 35. Entonces yo voy a ir marcando nomás ya en eso, ¿ok? Y si es que no, respecto, sí, sí, respecto a lo que preguntó la compañera, vos no puedes meter nada, solamente tu calculadora y ellos te dan bolígrafo y lápiz, creo yo, la vez que rendí. No podías meter nada, solamente te dan lápiz y borrador. entiendo. Bueno, escucharon entonces, chicos, vayan preparándose emocionalmente para eso. Sí, Ana. Profe pregunta, ¿conviene empezar con castellano o con matemática? Castellano, sí o sí. Y justo yo te iba a decir castellano también porque o no, o sea, no sé, antes, que depende de cada Hay uno. veces que no te sale matemática y te quedas aferrado, ahí perdés tiempo, porque a mí me pasó eso. Perdí demasiado tiempo en matemática y me faltó tiempo para, todavía 15 minutos faltaba y yo todavía ni no leí castellano, recuerdo. Y me Sí, y fue mal por eso. eso es lo que nunca tienen que hacer, quedarse encerrados ustedes con un ejercicio. Si saben que va a ser un ejercicio largo, por ejemplo, derivadas. Derivadas creo que matemática está dentro de Pero los hay veces, profe, que decís demasiado, ¿sabes? Pero no te sale y te aferras otra vez. Y probás otra vez y lo mismo pasa con otro. Por eso Sí, yo recomiendo esta vez, por experiencia, que comiencen con castellano. Lean porque se pierde lo tiempo al leer, entender y así. sí, así mismo. Y por ejemplo, castellano, vamos a suponerle que matemática no les sale, es un poco difícil, no aseguran tanto. Y ya les queda lo poco tiempo para castellano. Ahí ya van a estar ustedes ya más desesperados. Ya si están apurados, ya no pueden razonar bien, no pueden pensar bien. Y vieron que muchas cosas, muchos temas, por más que sean fáciles, tienen que estar concentrados. En ese ejercicio del año de 1985, en ese, por ejemplo, son cosas que tienen que leer bien, interpretar bien, por más que sean fáciles. ¿Y qué pasa si ustedes pierden mucho tiempo con matemática y dejan 20, 30 minutos para castellano? Ahí ya van a utilizar todo su tiempo, van a estar apurados, no se van a concentrar. Por eso yo, desde mi experiencia, ¿verdad? Les recomiendo empezar con castellano, asegurar rendir lo mejor posible con castellano y después haga matemática. Y si es que hay algún ejercicio que es muy difícil o que saben ustedes que es largo, son temas largos, por ejemplo, derivadas, no sé si integrales entra dentro de los ejes temáticos, pero hay siempre ejercicios que son largos y difíciles. Dejen eso para el último. Traten de hacer primero los ejercicios cortos, ¿sí? Porque un punto y si es derivada, no sabes lo si te va a salir. Y perder mucho tiempo, mejor hacer otros, ¿ok? ¿Entendieron? Bueno. Y bueno, gracias por sus acotaciones. Así todos tienen en cuenta también sus compañeros. Ahora siguiendo con el examen, dígame, en el ejercicio 27 dice la expresión, en noviembre de 1989 recibió el Premio Cervantes, máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos. Desempeña la función de lenguaje denominada. ¿Cuál es la opción correcta? Creo que metalingüística y fática, ¿verdad? ¿O no? Eh, eh, eh,
Yo digo que es informativa y metalingüística, ya que en una parte del texto le da el concepto de lo que es ese premio, creo. La opción correcta es la C. Es referencial o informativa, que serían los mismos, con nombres diferentes. ¿Por qué no es metalingüística? Metalingüística es más bien para saber el concepto de palabras en general, no para explicar qué es el premio Cervantes ni a quién se le premia. Acá está haciendo una afirmación nomás, está dando una información. Por eso es informativo metalingüística. Si yo digo, la palabra ilustre significa persona, que esto, que aquello. Si yo digo la palabra opaco significa característica que tiene algún objeto. Si explico el significado de palabras, si explico cómo se escribe una palabra, en ese caso sí sería función metalingüística. Pero acá solamente está hablando del premio Cervantes, no está explicando el concepto del premio, sino que está dando una información nomás. Por eso es referencial o informativa, la opción C. ¿Entendieron por qué no es metalingüística? No está hablando del lenguaje en sí. Acá está hablando del premio nomás. No habla del lenguaje tal y como es. ¿Entendieron por qué 27C? Todos, ¿sí? No, dijo Sebastián. A lo que el profe se quiere referir es que ahí no está hablando de algo de literatura, por ejemplo, es un verbo llamado tal cosa. Sin embargo, está diciendo nomás que ganó el premio de escritores españoles Sí, y es te está como informando de eso, que él ganó. Y referencial es algo objetivo también como una información. así mismo. Por ejemplo, a ver quién es Sebastián. Yo, por ejemplo, si digo, Lionel Messi ganó en el año 2023 el premio de BES a mejor jugador, ¿verdad? Al mejor jugador de la FIFA, por así ponerlos. Ese va a ser una función referencial o informativa. Ahí está explicando, ¿verdad?, qué es el premio, ¿verdad? El premio de BES es el premio que se le da al mejor jugador de la temporada. Es prácticamente lo mismo que está haciendo acá en el premio Cervantes. Está diciendo que el premio Cervantes es el reconocimiento a los escritores españoles e hispanoamericanos, pero no está hablando de la lengua en sí. No está diciendo, así como mencionó Misela, no está hablando del verbo, no está hablando del significado de palabras. Está diciendo nomás que se le dio un premio en tal año, ¿verdad? Y que el premio se le da a tales escritores. ¿Entendés? No está hablando del idioma en sí. No está dando una explicación de eso. Bueno, ¿entendieron todos? Nadie se quedó con duda acá por qué va a ser referencial o informativa. Todos. Bueno. Dice 28. Fática, ¿qué era fática? Preguntó Luciano Luján. ¿Era de fática o de contacto? Era su otro nombre, que servía para ver si seguía existiendo comunicación entre el emisor y el receptor. ¿Se acuerdan? Eran los saludos, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? ¿Estás ahí? Esa era la función fática o de contacto. Profe, ¿Sí? ¿en qué PPT está eso? Está en... A ver, no recuerdo. Creo Espérame, que era algo de figuras literarias y abajo por ahí está. no era relaciones semánticas. En el de tipología textual creo que está. En el de tipología textual está. Bueno, gracias. Dale, dale. Bueno, en la pregunta número 28 dice, el texto está estructurado en, ¿cuál es la opción correcta?
¿Se acuerdan que cómo era la organización de los textos líricos? ¿Cómo se organizaban los textos líricos, los poemas? ¿En versos y en, Prosas. seguro? Literarias, ¿verdad? No, los textos líricos, que son los poemas, las poesías, en versos y en estrofas. Las estrofas eran el conjunto de versos y los versos eran cada línea. ¿Se acuerdan? Entonces he visto que la mayoría También, estaba profe, poniendo, también creo que puede también pasar como en prosa también, si es literario. sí. En prosa sería prácticamente lo mismo que decir párrafo, ¿verdad? ¿Qué significa prosa? Si ustedes buscan en internet le va a salir, es aquel texto que no tiene rima, que no tiene métrica y demás, ¿verdad? Le voy a estar mandando el concepto. Entonces, ¿cuál es la opción correcta acá? Sería B, solo en prosa, ¿verdad? No puede ser prosa y verso. ¿Por qué? Porque verso se usa en las poesías y en los poemas, ¿verdad? Por eso no puede ser verso. Acá, ¿por qué está mal? Porque no es en estrofas. Las estrofas son los conjuntos de versos. Se usan en las poesías y en los poemas. Y tampoco tiene rima y no tiene métrica. Este no es una organización, ¿verdad? No es una estructura. Es una característica, la rima y la métrica. Sí, Paola. Paola quería hacer una pregunta o se le fue nomás. Parece que se le fue nomás. Ok, ok. ¿Entendieron ahora por qué es B, verdad? Solo prosa. Prosa es aquel texto que no tiene rima, no tiene métrica. Sería lo opuesto a las estrofas, a los versos. Porque en los versos siempre había rima, había métrica. ¿Se acuerdan de esa clase que vimos? Por eso es solo en prosa. ¿Quedó claro acá? Porque no son versos, tampoco son estrofas. No confundan estrofas, no confundan con párrafos. Estrofas encontramos en las poesías, en los poemas, ¿ok? Bueno, hasta acá, hasta el 28, eran todas preguntas que estaban en relación con el texto que estuvimos leyendo. A partir de la pregunta 29, ya son preguntas aparte, que no tienen relación con el texto, ¿sí? Son preguntas sueltas. Lean la pregunta 29. Voy a agrandar más ahora que terminamos para que puedan ver mejor. Bueno, la pregunta 29. ¿Cuál es la oración en que contiene error ortográfico? Todo el mundo dice B. Bueno, díganme ustedes, ¿cuál es la palabra o palabras que están incorrectamente escritas en la opción B? Excéntrico. Excéntrico, solamente eso. Hebilla, Hebilla. Vendaje, ¿verdad? villa, Después, exhibición. exhibición tiene que llevar en H intermedia y vendaje, ¿verdad? Vendaje. Ustedes tienen que saber rendir nomás. Yo, por ejemplo, supongámosle que me olvidé cómo se escribe vendaje, me olvidé si era con B corta, si era con B larga, pero yo sé bien que exhibición lleva H intermedia y me pregunta cuál es aquella que tiene error ortográfico. Yo al saber que acá le falta una H intermedia, directo ya puedo marcar la opción B. Yo ahí me olvido que Evilla, yo no sé si Evilla va con H o si va sin H, pero yo sé que esta palabra está mal. Entonces ahí directamente yo ya marco la B, porque me pregunta cuál es la que tiene el error y lean bien, ¿sí? Lean bien, no se apuren, porque a veces pregunta cuál es la opción que no contiene error y otra vez cuál es la que contiene error, ¿sí? Lean bien, no se apuren. El ejercicio 30, ¿cuál es la respuesta correcta?
La opción correcta es la opción A. La opción A. ¿Por qué? Porque acá está una vocal débil, pero tildada. Si era débil tildada, se convertía en fuerte, ¿verdad? Fuerte con fuerte forma hiato. Fuerte, la O es una vocal fuerte, la E es una vocal fuerte, forma hiato también. A es una vocal fuerte, E es una vocal fuerte, hiato. Las tres palabras contienen hiato. Acá en virrey, por ejemplo, virrey, la E es una vocal fuerte, la I es una vocal débil. Ahí ya en la primera palabra ya tengo diptongo, entonces ya descarto mi opción B. ¿Por qué no es opción C? Prohibir. La O es una vocal fuerte, la I es una vocal débil. Una fuerte con una débil, ¿qué formaba? Formaba diptongo. Tampoco es hiato. Entonces ya descarto con la primera palabra la opción C. Fraile. La A es una vocal fuerte. La I es una vocal débil. Con la primera palabra ya puedo descartar también el hiato. ¿Cuál es la opción en donde todas las palabras contienen hiato? Es la opción A. Las tres palabras contienen hiato. Bueno, vamos pasando. El ejercicio 31. Muy bien. Se ve que domina bastante la parte de si no, ¿verdad? Pablo sostiene que si no eres delicado, no aprobarás los exámenes, sino separado. Los abuelos manifiestan que si no educas a los niños, estos se perderán, sino separado también. Y dice, no irás de visita los días martes, sino todo junto. ¿Cuál era la palabra que yo podía agregarle a si no todo junto para comprobar que esté bien? ¿Qué? Que, ¿verdad? No irás de visita los días martes, sino que los fines de semana. Entonces la opción correcta es la opción A. En el ejercicio 32, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuáles son los hipónimos del hiperónimo animal? Muy bien, la opción correcta es la opción C. ¿Por qué no va a ser la opción A? La opción A, por ejemplo, gardenia. Gardenia, si no me equivoco, es una flor, ¿verdad? Chita y tapir sí son animales, ¿verdad? Pero gardenia es una flor. Entonces no va a ser. Por esta palabra se descarta. Acá, por ejemplo, armadillo está bien. Lirio ya vendría a ser una flor. Entonces también descarta. Acá en la opción C todos son animales. Entonces la opción C es la correcta. Acá colibrí, tapires también. Pero uvapo es una fruta, ¿verdad? Por eso ya descarta la opción D. El ejercicio 33. ¿Cuál es la opción correcta? El empleo correcto de los adverbios. Del adverbio. Muy bien. La opción correcta es la opción D. Dígame, ¿por qué está mal la opción A? Perdón, la opción A. ¿Por qué está mal A? ¿Cómo debería ser para que esté correcto? Poco rápidos. Poco rápidos, ¿verdad? La opción B, ¿cómo debería ser? Bastante. Sí, los canelones están bastante cocinados, que sería lo mismo que la D, ¿verdad? La respuesta correcta. Acuérdense que el adverbio, por eso yo mil veces le repetí que el adverbio era la palabra que no variaba en género, no varía en número. Yo no puedo decir bastantes cocinados. Por más de que mi adjetivo esté en plural,
Mi adverbio es una palabra invariable. He visto que en el chat ahora preguntaron qué era el adverbio. El adverbio era la palabra que modificaba al adjetivo y también al verbo. Acá le está modificando a mi adjetivo, por eso digo bastante cocinado. ¿Por qué yo no puedo decir bastantes? Porque es una palabra invariable. Repetimos varias veces. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? El adverbio es una palabra invariable. Por ejemplo, sus hijas estaban demasiadas ansiosas. ¿Cuál sería la manera correcta de decir? Demasiado. Demasiado ansiosa nomás. No puedo decir demasiada, no puedo decir mi hermana estaba demasiada ansiosa. La forma correcta es demasiado ansiosas. No varía en género, no varía en número. En este caso, el adverbio demasiadas o demasiado, como sería la forma correcta, está modificando al adjetivo ansiosa, ¿verdad? Entonces la opción correcta es de verdad, los canelones están bastante cocinados. El ejercicio 34. Muy bien. La opción correcta es la opción D. A y C son correctas. Dice, ¿cuál es correcta? Una de las flexiones del verbo es el tiempo de conjugación. Sí, el verbo podía variar en tiempo, en modo, ¿verdad? También podía variar en número, ¿verdad? Bailaba, bailaban, bailábamos, ¿verdad? Esas son las variaciones del verbo. El adverbio posee accidentes gramaticales, lo que recién estábamos mencionando. El adverbio no varía, ¿verdad? No tiene flexión. Una de las flexiones del adjetivo es el género y número. Yo puedo decir lindo, puedo decir linda, puedo decir lindo o puedo decir lindos, ¿verdad? Por eso se dice que varía en género y varía en número. Las opciones correctas son A y C. Por eso, opción D. El ejercicio 35. Y acá quiero después que anoten algunas cosas, ¿verdad? O que investiguen ustedes después algo. Dígame cuál es la opción, cuál es la opción que tiene la conjugación incorrecta. La conjugación incorrecta del verbo. Todos están diciendo opción D. Tanto la opción A como la B contienen error. Dígame, ¿cómo entonces sería la forma correcta de conjugar la opción A? ¿Cuál es la palabra que está mal conjugada? ¿Alguien puede decir? Muy bien, Luciano. No se puede decir amueblara. En amueblar, ¿verdad? Es lo que está diciendo de ahí proviene del verbo amoblar. Es yo amoblo, tú amoblas, ¿verdad? Nosotros amoblamos. El arquitecto amoblará, vendría a ser la forma correcta. Yo no puedo decir amueblará. Es un error que siempre queremos cometer, ¿verdad? Amueblar, decimos. Tiene que ser amoblar, ¿ok? Por eso está mal acá ese verbo. Y quiero que anoten. Amoblar tiene que ser, no amueblar. ¿Qué está mal en la opción B? Muy bien, Elena. No se puede decir satisfacerán. Nosotros siempre también utilizamos satisfacerán. Tiene que ser satisfarán. Vieron que son verbos un poco raros en su conjugación. Y eso quiero que ustedes investiguen. ¿Por qué no dimos ese tema? Porque si vamos a ver la conjugación de todos los verbos, no vamos a terminar nunca. Hay miles, miles de millones de verbos. ¿Cuáles son los que siempre salen? Satisfacer, verbo satisfacer. No tiene que decirse satisfacerán, es satisfarán. Este examen es del año 2022.
alguien que rindió el año pasado me contó eh, que volvió a salir el verbo satisfacer. Tiene que ser satisfarán. Anoten eso, amoblar, satisfacer, ¿verdad? En la fila 2 he visto que salió el verbo caber. ¿Cómo yo voy a conjugar el verbo caber si digo yo? ¿Yo cabo o cómo sería la forma correcta? Yo quepo. Yo quepo. Yo quepo es la manera correcta, ¿verdad? Yo quepo. ¿Entienden? Busquen algunos, pongan a decir en internet en conjugación de verbos raros, irregulares, ¿verdad? Y pongan ahí, le va a salir amoblar, satisfacer y vayan mirando eso, ¿sí? Bueno, entonces está bien lo que me dijeron. Tanto la opción A como la B contienen error. La opción D. El ejercicio 36. Este ejercicio también es un ejercicio de concordancia. Lean bien. He visto que algunos están diciendo B, otros están diciendo D y la mayoría dijo A. La respuesta correcta es la opción A, ¿verdad? La superficie de la cancha de fútbol apareció totalmente limpia. Esta palabra limpia, que es el adjetivo, tiene que concordar con mi sustantivo, ¿verdad? Con mi sujeto. ¿Cuál va a ser la superficie? Y la superficie es femenino. La superficie está limpia, ¿verdad? Por eso tiene que concordar. La opción correcta es la opción A. Acá, ¿por qué no es la opción B? Porque es el patio. Y yo, ¿cómo voy a decir el patio está limpia? Yo digo el patio está limpio, ¿verdad? Por eso no es la opción, no es la opción B. Porque limpia tiene que ser, si es que va a concordar con patio, tiene que ser limpio, tiene que ser masculino. Acá, ¿por qué no sería la opción C? ¿Cómo Tiene que ser aparecieron. aparecieron totalmente limpias, ¿verdad? Si va a concordar con la opción C, tiene que ser, las jaulas de los animales aparecieron totalmente limpias. Tendría que ser en plural. La opción C está solamente en singular, ¿ok? Acá, la ventana, la cortina, el mueble, todo apareció. ¿Por qué está mal? Totalmente limpio tiene que ser. Cuando había varios sustantivos. Varios sustantivos. ¿Se acuerdan de de ese ejemplo que yo les di sobre la camisa y el pantalón negros, ¿verdad? Les di ese ejemplo, ¿verdad? Les di también la camisa y el pantalón negras o la camisa y el pantalón negra. Cuando había más de un sustantivo y uno era femenino y otro era masculino, el adjetivo siempre tiene que concordar en singular y en masculino. Acá, por ejemplo, la ventana es un sustantivo femenino. La cortina, sustantivo femenino. El mueble es un sustantivo masculino. Todo apareció totalmente limpio, tendría que ser. Siempre que un adjetivo le esté modificando a más de un sustantivo y entre esos sustantivos exista un sustantivo masculino, el que va a predominar o el que va a prevalecer es el sustantivo masculino. Por eso tiene que concordar con el masculino. ¿Ok? Entonces la opción correcta es la opción A. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Pueden levantar nomás las manos. Vieron que es bastante fácil. Bueno, el ejercicio número 37 dice,
El que expresa incorrectamente la relación del sustantivo colectivo. Pide el incorrecto. Incorrecto pide. ¿Cuál es la opción? A ver lo que están marcando ustedes. B, 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 B. Ahí mi cela he visto que puso C. Sí, leí correcto. Sí, sí. Atiendan bien para leer, lean bien. Pide el incorrecto. El incorrecto es B. Piara de qué era, el colectivo de qué era Piara. Cerdo. De cerdos, ¿verdad? ¿Cuál era el colectivo de peces? Cardumen. 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 Muy bien. El ejercicio 38. ¿Cuál es la opción correcta? Que tiene un predicado compuesto. Por eso yo le mandé, este no estaba dentro de los ejes temáticos, creo. O sea, no aparecía, pero sale en ejercicio. Por eso le mandé una imagen. Creo que en esa imagen que le mandé explicaba súper bien. En el texto, en el grupo, quiero decir. Muy bien. Se nota que estuvieron mirando las imágenes que les pasé. Y eso voy a explicar un poco ahora y después pueden volver a revisar las imágenes. Ahí explica súper bien, súper resumido con todos los ejemplos. El predicado compuesto es cuando tiene dos verbos. Si yo digo, nosotros fuimos a la fiesta y bailamos y tomamos, ahí va a ser un predicado compuesto porque tiene dos verbos. El predicado simple es aquel que tiene un solo verbo. ¿Cuál va a ser la opción en este? Va a ser la opción B. Ven y estudia. Ven de venir y estudiar, ¿verdad? Son dos verbos. Por eso es un predicado compuesto. Acá, por ejemplo, Lucas y sus hermanos han presentado. Solamente hay un solamente hay un verbo, por eso es predicado simple. Yo trabajo todos los días en la escuela de mi ciudad. Predicado simple, ¿por qué? Porque hay solo un verbo. La subasta había afectado intereses personales. Afectar, ¿verdad? Un solo verbo. Por eso son predicados simples. ¿Cuál es la única oración en donde tiene más de un verbo? La opción B. Ven y estudia. Por eso esta es la opción correcta. La opción B. ¿Entendieron, verdad, cuáles son los predicados simples y los predicados compuestos? Muy bien. Seguimos entonces el ejercicio número 39. ¿Por qué está mal la opción A? Blanquísimo es. Sí, la palabra muy enfrente. ¿Se acuerdan que el superlativo era lo máximo ya el grado máximo de un adjetivo? Y estaría mal o ya sería redundancia que yo diga muy blanquísimas. El estudiante José trajo unas cortinas blanquísimas, sería lo correcto. Esta palabra muy habría que eliminar de acá. ¿Por qué está mal? O sea, ¿por qué no es la opción C? ¿Por qué no es la opción C? ¿Está mal escrito o por qué no es? Ahí dijo, a ver, Luciano creo, dijo es redundante. Todos están de acuerdo que no es esa la opción porque es redundante. Muy bien, Josías. Josías dijo que no expresa lo máximo de nada. En este caso no sería un superlativo. ¿Se acuerdan que cuando vimos, vuelvan a mirar bien la parte del PPT de adjetivos? Cuando vimos adjetivos, grados del adjetivo, había grado comparativo y grado superlativo. ¿Se acuerdan? En este caso, acá el adjetivo no está cumpliendo una función superlativa, no está expresando el grado máximo de algo, es un grado comparativo. Por eso acá en la opción C no hay superlativo. Por eso no es correcta esta opción.
No está mal escrita, está correctamente escrito, pero no expresa un superlativo. Es el grado comparativo. Son tan estudiosos como aquellos. Es tan alto como Juan. Pedro es tan alto como Juan. Ese sería el grado comparativo, no es superlativo. ¿Cómo sería el superlativo de estudiosos? Dice. Y en la mayoría de los casos, en superlativo se le agrega el sufijo ísimo, ¿verdad? Estudiosísimo sería en este caso. Solamente hay algunas pocas excepciones en donde en vez de ísimo se le agrega el sufijo érrimo, ¿verdad? Nigérrimo, paupérrimo y esos ejemplos que ya estuvimos viendo. Pero en los demás casos se le agrega solamente el sufijo ísimo, ¿ok? También, en vez de decir buenísimo, ¿cuál era la forma correcta? Bonísimo. En vez de decir antiguísimo, se decía antiquísimo. Vean bien, vuelvan a mirar bien ese cuadro que les había puesto en el PPT. Repasen bien. Entonces, alguien me preguntó cómo sería el superlativo de estudiosos. En este caso, yo creo que sería estudiosísimo, ¿verdad? No, no, nunca escuché estudienquérrimo, no existe lo. En la mayoría de las palabras, para expresar el superlativo, se le agrega el sufijo ísimo. ¿Por qué está mal la opción D? Ya es muy redundante, más peor. En ese caso sí ya es una redundancia, más peor, ¿verdad? O fue desde bastante fue bastante peor, más peor. Acá este más peor, lo que ya estaría de forma redundante ya. Fue peor que la anterior nomás. Entonces la opción correcta es la opción B. El pulquérrimo docente fue becado al exterior para especializarse. La forma correcta es decir pulquérrimo, no pulcrísimo, ¿verdad? Pulcrísimo se utiliza pero en el lenguaje coloquial. La forma aceptada por la Academia de Lengua Española es pulquérrimo. ¿Ok? Y el último ejercicio, el ejercicio 40. Acá quiero que me atiendan bien también, pero dígame entre todas las opciones, ¿cuál es la opción que ustedes marcarían? La A. La A, la opción A, es antítesis, ¿verdad? Porque mentiras, ¿verdad? Y mentiras se contradice con verdades y dulces se contradice con amargas. Pero, ¿cuál es otra figura literaria que vimos a la cual se parece mucho también? Sinestesia. A la sinestesia. Pero en este caso, como les dije, no le va a sacar porque va a ser ambiguo. Puede tener dos figuras literarias, puede existir dos figuras literarias en esta misma frase. Puede ser sinestesia, porque se acuerdan que la sinestesia era cuando se mezclaban los sentidos sensoriales con algún sentimiento, ¿verdad? O sentidos sensoriales entre sí. Yo no puedo saber que la mentira es dulce, yo no puedo saber que la verdad es amarga. Esa es la sinestesia. Pero en este caso, como no está dentro de las opciones, lo más correcto sería antítesis. La antítesis, si recuerdan, era la oposición de ideas. ¿Sí? La opción A sería la correcta. Y bueno, hasta ahí llegó el examen de la fila 1. Mañana vamos a volver a revisar el examen de la fila 2, ¿sí? Para ver con más tiempo, ¿sí? Porque a las 3 aproximadamente tiene que tener matemática. Y vieron que es bastante sencillo. Yo según estuve viendo, según lo que mandaban en las respuestas, prácticamente acertaron todo hicieron 20 de 20 en castellano. En lo único que más o menos se resbalaron un poco es en la parte de comprensión lectora ahí del año, de 1985. Pero vieron que es bastante sencillo, se nota que están estudiando bastante y, y nada, sigan así y mañana volvemos a ver el de la fila 2. No tengan miedo, es bastante sencillo, prácticamente ya saben todos ustedes. Bueno, ahora tienen libre hasta las 3, van a empezar matemáticas. Nos encontramos mañana, a la misma hora de siempre. Giovanna, ¿tiene alguna? Ah, dale, hablamos, chau, chau. ¿Nadie tiene ninguna pregunta?
Bueno, chau, chau.